Era el 9º año de mi matrimonio con Ava. Su novio apareció en mi fiesta de cumpleaños, anunció que estaban enamorados y me exigió el divorcio para que pudieran estar juntos. Ava se quedó mirándola, distante e indiferente, probablemente esperando que manejara su último problema como siempre lo hacía, pero ese día me sentí completamente agotada. Me levanté y le dediqué una pequeña sonrisa. Creo que iré al jardín a tomar un poco de aire fresco. Ava no reaccionó, probablemente asumiendo que solo necesitaba estar sola para tranquilizarme, pero pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y aún no había regresado. Finalmente fue a buscarme ella misma. En el jardín solo había un cigarrillo apagado y un anillo. Comprendió que no volvería. 5 años después de casarnos, Ava empezó a salir con otro, un violinista talentoso y atractivo llamado Leo. Escuché que la primera vez que Ava vio a Leo, quedó cautivada por su esbelta y elegante presencia, que describieron como una belleza conmovedora, como una melodía a la luz de la luna. Mantuvo a este joven en secreto, una posesión preciada, oculta a todos, especialmente a mí. Pero ahora, en mi fiesta, Leo había decidido aparecer solo. Me miró con ojos enojados y llorosos, llenos de juicio. Ava ya no te quiere. Ahora me ama a mí. ¿No te parece cruel e injusto tenerla atrapada en este matrimonio? Ava y yo estamos realmente enamorados. Simplemente acepta el divorcio y permítenos tener una vida juntos. Parecía tan patético, como una víctima cuya felicidad estaba siendo arruinada por mí, el villano. Simplemente me pareció divertido. ¿Amor verdadero? ¿Te acuestas con una mujer casada? ¿No te parece vergonzoso? Al oír esto, Leo palideció, pero un momento después actuó aún más dolido. Sí, tienes razón. Me da vergüenza amar a una mujer casada. Tienes todo el derecho a insultarme. Pero aunque me equivoque, el amor en sí no lo es. Solo quiero estar con la persona que amo para siempre. Amo de verdad a Ava y no quiero separarme de ella. ¿No puedes dejarnos ir? Sus palabras fueron tontas e inmaduras, pero Ava pareció encontrarlo dulce y valiente. Le habló con dulzura. ¿Está bien, cariño? Deja de armar un escándalo. Me quedaré contigo esta noche. La habitación se quedó en silencio al instante cuando dijo eso. Me faltaba al respeto públicamente para defender a Leo. Sus anteriores amantes nunca habían recibido ese nivel de atención. En el pasado, cuando otros se presentaban exigiendo que la dejara, Ava siempre los había gestionado con rapidez y firmeza. Ella les había advertido a todos. Mi esposo es Ethan. Nadie se mete con él. Pero hoy, Leo me arruinó el cumpleaños. Y Ava no solo lo permitió, sino que, después de que su asistente lo llevara a casa, se acercó a mí y me dijo en voz baja, no te preocupes. No dejaré que se comporte así otra vez. En otras palabras, no te atrevas a tocarlo. Me estaba advirtiendo. No asentí de inmediato. Ava parecía molesta, con una mirada gélida. Ethan, Leo es joven y no sabe nada más. En realidad, lo estaba excusando. Entiendo. No te preocupes. Me interrumpen y asienten para estar de acuerdo. La expresión de Ava se relajó un poco. Extendió la mano para tomarme, pero instintivamente la aparté. Su rostro mostró disgusto, pero simplemente le sonreí. Voy al jardín a tomar el aire. Ava asintió. Vuelve pronto. Te esperamos para cortar el pastel. De acuerdo. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo la mirada de Ava clavada en mi espalda todo el tiempo. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. Afuera del salón de banquetes, caía una suave lluvia. Encendí un cigarrillo. Entre el humo, por alguna razón, recordé de repente el día que Ava me pidió matrimonio. Parecía que también llovía. Nos conocimos a los 3 años, nos enamoramos a los 16 y a los 23, después de que su negocio despegara y ella ganara su primer dinero de verdad, me propuso matrimonio. Ethan, ¿quieres casarte conmigo? Ese día, se arrodilló ante mí, con la mano tan temblorosa que apenas podía sostener el anillo. La miré y solo le pregunté una cosa. ¿Me amarás para siempre? Lo prometió al instante. Siempre.
Creo que lo decía en serio en ese momento, pero la lealtad es algo delicado. A los 27, Ava empezó a salir con un joven guapo. Cuando me enteré, se arrodilló ante mí, llorando y rogándome que no me divorciara, jurando que cambiaría. Pero una vez que pasa la primera vez, siempre habrá una segunda, una tercera y una cuarta. A estas alturas, ni siquiera se molesta en ocultarlo, y yo ya no me molesto en discutir. Ya he tenido suficiente drama. Lo he visto todo. Al igual que con Leo, Ava lo trata diferente, me advierte y me amenaza por él. Si esto hubiera sido hace 3 años, me habría roto el corazón. Pero ahora, solo siento cansancio y asco, porque sé mejor que nadie que Ava jamás se divorciaría de mí por Leo. No tiene nada que ver con sentimientos. Después de tantos años de matrimonio, nuestros intereses económicos y comerciales están demasiado estrechamente vinculados. Un divorcio sería un desastre complicado y poco rentable para ella. Ella no lo hará. Y está segura de que yo tampoco. Al fin y al cabo, he sacado el tema del divorcio más de una vez a lo largo de los años, pero siempre terminaba en nada. Al principio, fue por amor. Después, porque no podía soltar lo que habíamos construido. Pero fuera cual fuera la razón, lo había tolerado durante tanto tiempo. Debería haberme acostumbrado a este tipo de drama. Pero esta vez, simplemente estaba harto. Ya no quería participar. La ceniza de mi cigarrillo cayó, quemándome los dedos y haciéndome temblar. Justo entonces, un camarero se me acercó y me susurró: «Señor, la señora Wilson dice que es hora de que vuelva a cortar el pastel». ¿Volver? Volví a la realidad. Un momento después, apagué el cigarrillo, me di la vuelta y sonreí levemente. «Dile a Ava que no vuelvo». El camarero le repitió el mensaje exactamente. La expresión de Ava se ensombreció. Al ver esto, los demás invitados intentaron rápidamente calmar la tensión. Probablemente el señor Miss solo estaba de mal humor. Por eso dijo que no volvería. Ya sabes cómo son los hombres. A veces necesitan su espacio. Debería ser más indulgente con él, señora Wilson. Los hombres también necesitan que los cuiden. ¿Por qué no va a hablar con él, señora Wilson? Al oír esto, Ava sintió una punzada de emoción. Ella y Ethan se conocían desde niños. Nadie entendía mejor que ella cuánto la amaba. Hoy le había pedido que fuera indulgente con Leo y para que se fuera, le había prometido pasar la noche con él. No debería haber dicho eso. Era el cumpleaños de Ethan. Debería haberse quedado con él esta noche. Se había equivocado. Con ese pensamiento, Ava miró al camarero. ¿Estaba molesto? Ethan siempre había sido sensible y propenso a la tristeza. Se guardaba sus sentimientos cuando estaba herido y solo sonreía cuando estaba feliz. Incluso se le llenaban los ojos de lágrimas al ver una película triste y le costaba conciliar el sueño. Era sensible y reservado. Debió de dolerle lo que ella dijo, así que inventó una excusa para salir y estar triste solo. Una repentina oleada de culpa invadió a Ava. Ethan era su esposo y hoy era su cumpleaños. No debería haberlo humillado por Leo. Debería disculparse. Pero justo cuando pensaba esto, el camarero negó con la cabeza. No. El señor Miss sonreía. Se veía muy feliz y muy guapo. Ava frunció el ceño ligeramente, sorprendida por la respuesta. Pero un momento después, su rostro se endureció y su voz se volvió fría. ¿Entonces por qué se enfurruña? Es un hombre adulto que se comporta como un niño. Si no quiere volver, pues bien. Déjalo. Los invitados intercambiaron miradas inquietas, sin atreverse a decir una palabra más. Solo podían esperar en silencio. Pero pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Seguía sin haber rastro de Ethan en el salón de banquetes. La expresión de Ava era fría y severa al levantarse y caminar hacia el jardín. Como esposo de la familia Wilson, un esposo perfecto en la alta sociedad, irse furioso por un amante no era ni respetable ni elegante. Simplemente los convertía en el hazmerreír de los invitados. Cuando vio a Ethan, iba a decirle exactamente lo que pensaba. Pero al llegar, el jardín estaba completamente vacío. Entre el sonido de la lluvia, junto al cubo de basura,
solo había un cigarrillo apagado y un anillo. El corazón de Ava se estremeció. Era el anillo de plata con el que le había propuesto matrimonio. A lo largo de los años, le había comprado a Ethan innumerables relojes y joyas caras, pero él siempre había atesorado este sencillo anillo de plata, tratándolo como un tesoro. Pero ahora, sin cuidado, lo había tirado a la basura. Ya no lo quería. Justo entonces, una ráfaga de viento desvió la lluvia hacia un lado, empapando la camisa de seda de Ava. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero su mente estaba terriblemente despejada. Ethan no iba a volver. Lo primero que hice al llegar a casa fue llamar a mi abogado. Fue profesional y rápido, guiándome en la división de bienes. Después de todo, no era la primera vez que gestionaba un divorcio para mí, aunque todos los intentos anteriores habían fracasado. Pero esta vez era diferente. Hablaba en serio. Estaba concentrado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sonara mi teléfono. Era Ava. Probablemente estaba enfadada porque me fui temprano sin avisarle, lo que la hizo quedar mal. Cuando respondí, su voz era fría. Ethan, ¿qué intentas hacer exactamente? Le hice una señal a la abogada para que hiciera una pausa. Luego, con voz tranquila, le dije, quiero divorciarme de ti. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más suave. ¿Será por Leo? No respondí. Creyó haber descubierto la razón y pareció soltar un suspiro de alivio, con un tono más amable. Ethan, te arruinó el cumpleaños, y fue su culpa. Tienes todo el derecho a estar molesto. Haré que venga a disculparse contigo ahora mismo. Incluso ahora, pensaba que solo estaba haciendo un berrinche por Leo, pero seguía sin querer deshacerse de él. Era casi gracioso. Me reí suavemente y luego la interrumpí con una voz muy, muy tranquila. Ava, esto no tiene nada que ver con nadie más. ¿Entonces por qué? Me divorcio de ti simplemente porque ya no te amo. Ava, tienes un largo futuro por delante. Simplemente no lo compartiré contigo. Finalmente lo dije, y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Sentí un poco de tristeza, pero sobre todo alivio. Libertad. Ava guardó silencio un momento. Solo oía el suave golpeteo de sus dedos sobre la mesa, señal de que estaba pensando. Un momento después, volvió a hablar con voz grave. ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué estás tan molesta? Seguía pensando que solo me estaba poniendo difícil. Era una pregunta familiar. Después de descubrirla engañándome una y otra vez, tras innumerables discusiones y un dolor infinito, siempre me miraba con esa expresión cansada y fría, con los ojos llenos de profunda confusión, y me preguntaba, durante todos estos años, mi dinero, las acciones de la empresa, todo está a tu nombre. Esos hombres solo son ligues, solo por diversión. Nadie puede cuestionar tu posición. Siempre serás mi esposo, señor Miss. Todo lo que quieras comprar, lo tendrás al instante. Mira a los hombres que te rodean. Muchos luchan por ganarse la vida. Su salario anual no vale ni el precio inicial de uno de tus relojes. Ethan, ¿por qué sigues tan molesto? ¿Qué más podrías querer? Sí, ¿qué más podría querer yo? Una vida de comodidades, ropa bonita y comida de lujo. Innumerables personas me envidiaban. Incluso mi propio padre, tras darle un duro sermón a Ava, me aconsejó con dulzura que lo dejara pasar, que fingiera no saberlo y simplemente viviera con ello. ¿Qué era el amor comparado con el dinero contante y sonante? Entendía el razonamiento, pero simplemente no podía aceptarlo. No podía aceptar que la historia de amor de la infancia que enfrentábamos juntos los desafíos de la vida terminara con nosotros como desconocidos en la misma cama, viviendo una mentira. No podía aceptar que un amor que una vez fue compartido se convirtiera en desagrado mutuo. Así que luché. Armé escenas. Saqué a relucir el divorcio una y otra vez, con la esperanza de que se arrepintiera de sus actos y recuperar su amor. Pero el único resultado fue que mi esposa se convirtió en mi enemiga. Dicen que cuando amas a alguien, quieres que viva, y cuando lo odias, quieres que muera. Nunca antes creía en ese dicho, pero en esos días más oscuros sí. Ava, puede que no lo creas,
Pero una vez quise matarte y luego suicidarme. Esperaba que se horrorizara, pero en cambio preguntó, ¿y por qué no lo hiciste? Me sorprendí un segundo. Luego reí suavemente, con voz suave. Porque ese día me llamaste JJ. ¿JJ? Como un tesoro preciado. Mi madre murió joven, y mi padre, quien me crió solo, me puso ese apodo. Cuando Ava se enteró, empezó a llamarme así también. Me llamó así durante muchísimos años. De pequeñas, me tomaba de la mano mientras corríamos por los senderos rurales hacia la escuela, mirándome con una sonrisa. JJ, si no nos damos prisa, llegaremos tarde. En nuestra noche de bodas, me besó la frente con las yemas de los dedos temblorosos. JJ, te amo. El día que murió mi padre, me abrazó con fuerza, susurrándome al oído una y otra vez, JJ, no eres huérfano. De ahora en adelante, te cuidaré. No tengas miedo. En aquel entonces, me amaba más que a nada. Pero en algún momento, dejó de llamarme así. Empezó a llamarme Ethan o simplemente Miss. Creí haber olvidado por completo el nombre JJ. Pero esa noche, después de emborracharla, la apreté con fuerza alrededor del cuello, apretándola lentamente. Abrió los ojos, aturdida por la borrachera. Al ver mis ojos inyectados en sangre, su primera reacción no fue resistirse a sus manos atadas, sino fruncir el ceño y preguntarme, JJ, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? ¿Alguien te hizo daño? Me quedé paralizado. Estaba borracha. No recordaba que me había engañado, que me había hecho daño. Solo recordaba que me amaba más que a nadie y que no soportaba verme triste. Así que, después de decirle que ella era quien me había hecho daño, Ava entró en pánico al instante. Me miró con voz lastimera. Entonces lo siento, JJ. Me equivoqué. Puedes golpearme. ¿Qué tal si mañana te llevo a comprar batatas asadas del viejo Miller? De niño, me encantaban las del puesto del viejo Miller a las afueras del pueblo. Pero nunca me animaba a comprarlas. Ava siempre ahorraba para comprármelas. Ni siquiera daba un mordisco a menos que la obligara. Estábamos en nuestro peor momento, pero también en nuestro mayor amor. Siempre que me hacía enfadar, me miraba con lástima, como un cachorrito con miedo de perder a su dueño, igual que aquella noche. Así que, patéticamente, mi corazón se ablandó. Solté su cuello y desaté las cuerdas. Mientras sus gritos se volvían cada vez más frenéticos, salí de la habitación y subí a la azotea. Mirando hacia abajo, pensé, si no puedo matar a Ava, mejor me mato. Pero en cuanto surgió la idea, un fuerte silbido que atravesó el cielo la truncó. Miré hacia arriba. Uno tras otro, los fuegos artificiales florecieron ante mis ojos. Rojos, azules, rosas, brillantes, hermosos. Iluminaron la mitad del cielo. Fue de una belleza impresionante. Justo ahora, al mirar por la ventana panorámica, no podía ver los fuegos artificiales de esa noche en el cielo oscuro. Mi voz era muy suave y dulce. En ese momento, de repente, no quise morir. Incluso me alegré de no haberte matado. De lo contrario, nunca volvería a ver fuegos artificiales tan hermosos. Al otro lado de la línea, Ava guardó silencio un buen rato. Creí haberla asustado con la historia de mi locura pasada. Pero al cabo de un momento, de repente preguntó, ¿todavía quieres matarme? Su tono era muy serio. Así que lo pensé un momento y le respondí con la misma seriedad, no, no vale la pena. Ava no aceptó el divorcio. No tenía nada que ver con sentimientos. Después de tantos años de matrimonio, nuestros intereses económicos estaban demasiado estrechamente vinculados. Un divorcio sería un trastorno enorme y perjudicial para ella. La división de activos también afectaría la próxima salida a bolsa de su empresa. En resumen, aparte de volver a estar soltera, no obtuvo ningún beneficio. Ava es una empresaria inteligente. Ella no hace nada que no le convenga. Así que decidió ignorarlo. Así como había ignorado mi dolor y mis dificultades en el pasado, esta vez ignoró mi solicitud, así como los documentos de divorcio y el acuerdo de división de bienes que le envió mi abogado. No tenía intención de seguir peleando con ella.
Simplemente le pedí a mi abogado que le informara que si no aceptaba el divorcio, la demandaría. Luego hice las maletas y me fui de Nueva York. Justo antes de que el avión despegara, recibí un mensaje de Ava. Ethan, sabes que este es el momento más importante para la salida a bolsa de la empresa. ¿De verdad tienes que hacer esto ahora? Después de todos estos años juntos, ¿de verdad tiene que llegar a este punto? Lo pensé un momento y luego respondí, sí, claro que sí. El destino del avión era Islandia, donde se unen los océanos Atlántico y Ártico. Me alojé en un pequeño pueblo costero desde donde podía ver el océano con solo abrir la ventana. Caminando más al sur, rodeado de césped verde, vi la casita roja que se usa para exámenes de la vista. Me di cuenta de que era un lugar real. Cuando soplaba el viento, las briznas de hierba se mecían. Era tan hermoso. Me uní a un grupo turístico. La guía era una mujer que, con gran experiencia y seguridad, nos guió a degustar la gastronomía local y nos presentó los sitios históricos. Había una pareja joven en el grupo. Eran inseparables, claramente profundamente enamorados. Una vez vi al chico en un rincón tranquilo practicando su propuesta una y otra vez. Tardó 3 días en pasar de la incomodidad a la tranquilidad. Entonces, en el Panteón de Roma, entre una lluvia de pétalos de rosa, el chico le propuso matrimonio a la chica que estaba a su lado. Jene, ¿quieres casarte conmigo? Aunque lo había practicado tantas veces, sus palabras fueron aún más vacilantes que la primera vez. Incómodas, temblorosas, pero sinceras. Lo haré. La chica aceptó el anillo con lágrimas en los ojos. Entre vítores y aplausos, se arrojó a los brazos del chico. Se abrazaron con fuerza. Bajo la lluvia de pétalos, era como si abrazaran el mundo entero. De regreso, el chico fue a empacar sus cosas y la chica se sentó a mi lado. Estaba admirando su nuevo anillo de diamantes, tocándolo con delicadeza, cuando de repente notó la leve marca en mi dedo anular. Me miró parpadeando. Oye, ¿estás casada? Yo sí. La chica era una conversadora nata. Al saber que tenía experiencia, sintió curiosidad. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Empecé mi primer trabajo este año. ¿Crees que acepté su propuesta demasiado pronto? Era joven. Sus ojos estaban llenos de esperanza por el futuro, adoración por el ser amado y nerviosismo ante el matrimonio. Tenía miedo de elegir a la persona equivocada, de tomar el camino equivocado. A diferencia de mí, joven e insensato, me había lanzado de cabeza a una vida con Ava. Creía que el amor lo resolvería todo, pero luego descubrí que todas mis dificultades se debían al amor. Mi matrimonio era, sin duda, un fracaso, así que no tenía derecho a ofrecerle ningún consejo positivo ni sabiduría sobre el amor. Le acabo de decir que me casé a los 23, ahora tengo 32 y me estoy preparando para el divorcio. Para mí, el matrimonio no es cuestión de edad. Si te gusta alguien, quédate con esa persona. Si no, entonces sepárense. Es mejor mantenerlo simple y directo. La chica escuchó, asintiendo con un poco de confusión, y luego preguntó con cuidado, ¿te estás divorciando porque ya no la amas? Sonreí y asentí. Sí, estamos hartos de vernos. El 7º día de mi ausencia, Leo acababa de terminar una actuación. Ava fue a recogerlo ella misma. De camino a casa, Leo estaba mirando TikTok. Me casé a los 23, ahora tengo 32 y estoy pensando en divorciarme. ¿Te estás divorciando porque ya no la amas? Sí, estamos hartos de vernos. Todo el cuerpo de Ava tembló al girarse para mirar. No podía ver la cara del hombre, pero conocía esa voz. Era Ethan. Dijo que ya no la amaba, que estaba harto de verla. Era demasiado ridículo, demasiado increíble. La madre de Ethan ya no estaba, y su padre había fallecido hacía unos años. Aparte de ella, no tenía a nadie más en quien confiar. No podía dejarla. Aunque había mencionado el divorcio más de una vez a lo largo de los años, Ava sabía que quien no soportaba seguir adelante era él. No soportaba dejarla, y más que a nadie, le importaba tener un hogar propio. Las conversaciones sobre el divorcio, las discusiones, todo era solo una treta de Ethan para llamar su atención. ¿Cómo era posible que ya no la quisiera? Eso se decía Ava,
pero una profunda preocupación y tristeza la invadió. Necesitaba desesperadamente que Ethan la tranquilizara. Así que detuvo el coche a un lado de la carretera, ignorando la mirada confundida de Leo, y sacó su teléfono, planeando enviarle un mensaje. Pero al abrir el chat, vio que su último mensaje, preguntándole cuándo volvía a casa, no había recibido respuesta. Al desplazarse hacia arriba, vio su mensaje diciéndole que se encargara de todo a través de su abogado y que no lo molestara. Lo pensó un momento. Decidió preguntarle dónde había ido, pero lo que le devolvió fue un signo de exclamación rojo. Ethan la había bloqueado. Las yemas de los dedos de Ava temblaron. Un vacío repentino llenó su corazón. Y justo entonces oyó a la chica del vídeo preguntarle a Ethan, ¿y que si cambia de opinión y vuelve contigo ahora? ¿La perdonarías? No. La voz de Ethan era tranquila pero firme. La mano de Ava se tensó alrededor de su teléfono, con la mandíbula apretada. Mentiras. Ethan mentía. ¿Cómo no iba a perdonarla? La amaba tanto. Ella se negó a creerlo. Regresé al país y la propia Ava me recogió en el aeropuerto. Era hermosa, con una figura esbelta y elegante. Caminó hacia mí con un gran ramo de rosas, lo que atrajo mucha atención. Ethan, bienvenido de nuevo. No me llevé las flores. Frunció el ceño ligeramente y luego tomó mi maleta con suavidad. JJ, ¿podemos parar esto, por favor? Me llamó JJ. Antes me habría ablandado, pero ahora me sentía confundida. No tenía ni idea de qué intentaba hacer. Cuando abrió la puerta del coche, vi que Leo también estaba dentro. Fruncí el ceño ligeramente. Ava explicó rápidamente, Ethan, sé que sigues enojado con Leo por arruinar tu cumpleaños. Lo traje aquí para disculparse contigo. Leo bajó la mirada con expresión lastimera. Lo siento, fue todo culpa mía. Por favor, no te enfades con Ava, ¿vale? Observé el acto en silencio. No dije ni una palabra. Ava intentó tomarme la mano, pero la aparté. Suspiró, aparentemente impotente, y me ofreció un acuerdo. Si no te gusta, lo dejo. ¿Qué te parece? Ante esas palabras, Leo palideció. Miró a Ava con incredulidad, pero me negué. No hace falta, los jóvenes tienen sus ventajas. Ava se quedó atónita. ¿Qué? Justo cuando hablaba, una joven tocó la ventanilla del coche. Al verme, se sentó junto a mí, me tomó la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Ahí estás. ¿Cómo pudiste dejarme atrás? Antes de que pudiera hablar, la expresión de Ava cambió, su mirada se oscureció al ver la mano de la chica sobre la mía. ¿Y quién podría ser? La chica la miró y luego a mí. Esta es la futura exesposa. Asentí. La chica sonreía radiante, su energía juvenil era tan brillante que casi cegaba. Hola, futura exesposa. Soy Chloe. Soy su pequeño detalle. Su mirada era aterradoramente atrevida. Leo frunció el ceño con disgusto. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Ante esto, Chloe puso los ojos en blanco, molesta. ¿Cuál es el problema? ¿No eres también la coartada de la futura exesposa? ¿A qué viene ese doble rasero? Además, si alguien debería juzgarte, soy yo. Te acuestas con una mujer casada. Eres patético, repugnante y no tienes vergüenza. Sus palabras derrotaron por completo a Leo. Solo pudo quedarse allí, pálido y con los ojos enrojecidos, temblando de ira, mirando con tristeza a Ava, esperando que lo defendiera como siempre. Pero Ava ni siquiera lo miró. Vámonos a casa primero, dije. Llévame a mi apartamento. Ahí era donde me estaba quedando ahora. Chloe había insistido en volver conmigo y no tenía a dónde ir, así que se quedaba en mi casa. Pero Ava agarró el volante con fuerza. Vamos a nuestra casa. Quiero hablar. No era una pregunta. Fruncí el ceño con fastidio, pero al ver la expresión de Ava, asentí. Bien. De vuelta en la mansión, la distribución estaba tal como la había dejado. Fue un desastre. Al fin y al cabo, al irme, me había llevado todo lo de valor que pude llevar.
Las primeras palabras de Ava fueron una pregunta intensa. ¿Quién es ella? Arqueé una ceja. Mi opinión aparte. ¿No solías decir que no podías aceptar un matrimonio abierto? Y ahora te has encontrado con una joven. ¿Te has estado divirtiendo con ella todo este tiempo? Ava frunció el ceño. Me miró con una sonrisa despreocupada en los labios, pero su mirada era fría. La miré y me reí. Ha sido genial. Los jóvenes tienen mucha energía. Mi honestidad frenó sus comentarios pasivo-agresivos. Me estaba impacientando. Ava, ¿de esto querías hablar? Si es así, no me quedo. Es joven y tiene pesadillas cuando duerme sola. Voy a hacerle compañía. Esas palabras no deberían haberle sido desconocidas a Ava. En otra ocasión, ella me había dicho lo mismo. Ava también recordaba claramente ese incidente. Su cara se puso muy fea, pero al instante siguiente me miró, se acercó 2 pasos y, al levantar la vista, sonrió. Ethan, terminemos con ellos y volvamos a empezar, ¿vale? Eres a quien amo. La aparté, mirándola con cansancio. No me amas. Solo estás molesta porque alguien que no debía irse de repente lo hizo, y eso hirió tu orgullo. Siempre has tenido esa fuerte necesidad de perfección. De niño, si se te rompía una esquina de la galleta, preferías pasar hambre antes que comértela. Ahora prefieres tener un amante tras otro solo para tenerme cerca y proteger tu matrimonio perfecto. Después de todos estos años, la conocía mejor que nadie. Conocía su frialdad, su egoísmo. Estaba cansada de mí, pero no soportaba la idea de que alguien más me poseyera. Eso no fue amor. Fue su arrogancia. Ava, estás realmente mal. Deberías buscar ayuda. Ava se fue angustiada, pero al día siguiente volvió a llamar a mi puerta. Quería llevarme al trabajo y traerme de vuelta. No me negué. Hasta que el divorcio fue definitivo, seguíamos siendo la imagen de una pareja respetable de la alta sociedad. Ava se volvió cada vez más atenta y me contaba todo lo que hacía. Mensaje tras mensaje. No los leí, ni mucho menos respondí. En la empresa me llamaban señor Miss al verme. Sabían quién era. No me interesaba un trabajo estándar de 9 a 5. Ahora que tenía dinero, no quería trabajar hasta el agotamiento. Tenía un puesto sin responsabilidades reales y solo tenía que ir a la empresa ocasionalmente. Mi buen amigo Mike trabajaba allí, y así fue como supe de Leo. Esta vez, al llegar, Mike vio a Ava entrando constantemente en mi oficina y le preguntó si por fin se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Me burlé. Lo invité a cenar después del trabajo. Después de que Mike aceptara, le escribí a Ava para decirle que no necesitaba recogerme. Te recogeré cuando termines. De acuerdo. Mike y yo salimos juntos del trabajo. Fuimos al estacionamiento subterráneo. Mientras Mike conducía, me dijo, así que Ava rompió con Leo, ¿eh? Te dije que todavía le importabas. En cuanto te enojas, lo deja por mucho que le guste. Solo sonreí. Quizás. En los últimos días, Leo había llamado a Ava muchas veces. Lo había visto. Pero Ava no había contestado ni una sola llamada. Ni siquiera cuando le dije, contesta. Podría ser importante. Ava me miró con una expresión compleja, una mezcla de frustración y tristeza. ¿No te importa? La miré y negué con la cabeza. No me importaba. Hacía tiempo que había dejado de importarme. Pero Ava, justo delante de mí, bloqueó el número de Leo. Como si de verdad hubiera cambiado de opinión. En la cena, Mike me preguntó, si ha cambiado, ¿vas a divorciarte de ella? No respondí. Miré por la ventana. El cielo estaba oscuro y había poca gente en la calle. Un joven estaba de pie bajo una farola. No pude verle la cara, pero su figura alta y esbelta era evidente. Una mujer bajó de un edificio de apartamentos y corrió a sus brazos. El joven bajó la cabeza. La mujer levantó la suya y le besó suavemente la comisura de los labios. Un coche pasó junto a ellos. Las luces delanteras se encendieron. Vi sus caras con claridad.
Eran Ava y Leo. Los observé en silencio un momento y luego tomé una foto de todo. En ese momento vibró mi teléfono. Era un mensaje de Ava. ¿Ya terminaste? Iré a recogerte. No hace falta. No vuelvo esta noche. Respondió al instante. Bien. Bajé la vista. Ava llevaba la mano de Leo mientras entraban al edificio. Ambos sonreían. En plena noche, me despertó una notificación. Era de Leo. Me había enviado una foto. Ava dormía profundamente sobre su pecho, y su pecho estaba cubierto de marcas de besos. Sexual. Notable. Muy diferente del artista frío y distante que conocí. Tu esposa es increíble en la cama. Ella perdió el interés en ti hace mucho tiempo. ¿Por qué sigues aferrándote sin pudor y negándote al divorcio? ¿No puedes tener un poco de dignidad? Guardé la foto, pensé un momento y le envié una transferencia de 50 centavos. La nota decía, por sus servicios. Leo se puso furioso y me envió un montón de mensajes. No leí ni uno. En cambio, le reenvié la foto a mi abogado. Pruebas de engaño. Consíganme más bienes. El abogado respondió al instante. No se preocupe, señor Miss. A la mañana siguiente, cuando bajé, Ava ya me estaba esperando en la puerta. Buenos días, Ethan. Parecía renovada, con un brillo de satisfacción en el rostro por haber cumplido sus deseos. Me había traído el desayuno, mis favoritos de siempre, dumplings fritos y leche de soja. Comí uno o dos sin prestar mucha atención, respondiendo brevemente a sus preguntas. Mi falta de interés era evidente. Después de que Ava amasara su fortuna, nadie la había menospreciado tanto. Parecía molesta. Ethan, ¿de verdad tienes que tratarme así? Detuvo el coche y me miró con un atisbo de dolor en los ojos, como si yo fuera quien la hubiera ofendido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, tranquilos e indiferentes, se quedó sin palabras. Entonces firma los papeles del divorcio. Si no lo soportas, no lo hagas. Ante esas palabras, el rostro de Ava se quedó helado. Ni lo pienses. Su tono era firme. Suspiré y me recosté en el asiento. Fue un suspiro de aceptación y frustración a la vez. Ava, ¿por qué eres tan patética? Cuando te amaba, me lastimabas. Ahora que no te amo, no me dejas ir. Realmente patético y realmente molesto. Ava siguió retrasándose, negándose a firmar los papeles. Así que mantuvimos nuestro matrimonio. Pero ella se aferró a mí con fuerza. Sabía que intentaba evitar que viera a Chloe. Pero cuando Chloe no me encontraba, venía a esperarme a la entrada de la empresa. Me agarraba del brazo, haciendo pucheros, y me preguntaba si ya no me importaba. Le sonreiría y le aseguraría que, por supuesto, me importaba. Después de que logré que se fuera delante de todos, me di la vuelta y vi a Ava parada a lo lejos, en la entrada, observándome. No sabía cuánto había visto, pero no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se fue de la compañía. Como si estuviera de mal humor. Pero no me importó. Hoy llovía. Hacía un poco de frío y me fui a casa sola. En cuanto llegué, Ava me tomó de la mano y me llevó al comedor. ¿No dijiste que querías la sopa de cordero del centro? Te la traje. Hacía frío. Su mano estaba helada. Miré a Ava y me di cuenta de que estaba empapada, con la cara pálida de frío. Pero sus ojos estaban llenos de anticipación y de ganas de complacer. Tomé un sorbo y dejé la cuchara. Sabe un poco fuerte. Puedes quedártelo. Me di la vuelta para irme. Pero Ava me agarró la muñeca. Fui a comprar esto específicamente para ti porque te gustó. Tardé 2 horas en encontrar el puesto. Estaba lloviendo y el puesto no tenía toldo, así que tuve que esperar bajo la lluvia. Pero solo tomas un sorbo y ni siquiera preguntas si estoy bien. Ethan, ¿qué te pasa? Le temblaban las yemas de los dedos y sus ojos estaban llenos de profunda confusión. Nunca antes eras así. Así que la miré a los ojos, con expresión abierta y tranquila. Hace tiempo que dejé de amarte. Para mí, eres una extraña.
¿Esperas que me preocupe por una desconocida? ¿Te conmueven tus acciones y esperas que te lo agradezca? ¿No es ridículo? Mis palabras parecieron destrozar a Ava. ¿Cómo es posible que no me quieras? Ya lo he comprobado. Chloe es solo tu amiga. No pasa nada entre ustedes. Solo la estás usando para vengarte de mí. En el fondo, todavía te importo, ¿verdad, Ethan? JJ, sí que te importo. Me amas, ¿verdad? Me miró con una frágil esperanza en los ojos. Pero noté que apretaba las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, como si mi respuesta fuera lo último que decidiría su destino. Sonreí y destrocé su última esperanza. Solo somos amigos por ahora. La vida es larga. Con el tiempo encontraré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Tenía miedo de estar solo. Tras la muerte de mi padre, deseaba tener mi propio hogar más que nadie. Así que nunca planeé pasar el resto de mi vida solo. Necesitaría un compañero, un hombre, una mujer, un amante. Cualquiera serviría. Los ojos de Ava estaban inyectados en sangre. Me preguntó, ¿no puedo ser yo? No lo dudé. Ignorando la palidez instantánea de Ava, sonreí, me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Leo vino a verme. Comparado con el artista genial que conocí al principio, ahora tenía un toque de experiencia y cálculo en la mirada. Lo hacía aún más molesto. Con razón Ava no soportaba romper con él. ¿Quién querría renunciar a una persona tan halagadora? Pero di un sorbo a mi café, sonriendo con calma, sin mostrar la más mínima ira. Si quiere el divorcio, estoy listo cuando quiera. Es ella la que no está dispuesta. Pero ustedes dos hacen una gran pareja. Uno es patético, y el otro lo es aún más. El rostro de Leo se sonrojó de ira, su voz era cortante. Ethan, ella me ama. Solo eres un viejo. Levanté la mano y le tiré el café en la cara. Me puse de pie. Al ver su aspecto patético y empapado, le dije con frialdad, ya que estás tan seguro de su amor, date prisa y convéncela de que firme los papeles para que deje de molestarme. Leo, estaré esperando tus buenas noticias. Por desgracia, Leo fue un inútil. Se quedaron paralizados. Miré la cámara oculta y observé el espectáculo con fría indiferencia. Continuó hasta que Leo, exhausto, se desmayó. Ava lo mandó al hospital. Lo siento, Ethan. Me encargaré de esto, me prometió. Me detuve un momento y luego reí. No hace falta, me da igual. Las palabras quedaron flotando en el aire. La habitación estaba en silencio. Ava me miró, sus ojos oscuros e intensos, como un charco de tinta agitado, pero las comisuras eran de un rojo frágil. ¿No te importa? Parecía como si mi indiferencia le hubiera roto el corazón. La miré fijamente. No fue hasta que me agarró la muñeca instintivamente que me di cuenta de que le temblaban violentamente las yemas de los dedos. ¿Cómo es posible que no te importe? Se supone que deberías estar sufriendo. ¿Te importa tanto tu familia, como es posible que no te estés desmoronando? Ethan, JJ, por favor, no me miren así. Sus últimas palabras fueron una súplica. En ese momento, pareció haberse humillado por completo, esperando mi compasión. Pero me pareció que toda la situación era un desastre, y ella aún más. ¿Debería importarme? Estamos a punto de divorciarnos. Que tengas un hijo o de quien sea ya no me importa. Ava, de verdad que ya no te quiero. Al verla al borde del colapso, sonreí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Respetémonos. Firma los papeles. Ava por fin firmó. No tenía otra opción. Leo había contado a los medios que Ava tenía un hijo ilegítimo secreto, y el romance con la alta sociedad se convirtió en un escándalo. La bolsa fluctuó y los accionistas estaban descontentos. Ava no quería que la demandara, además de todo lo demás, y ahora que su aventura era pública, mi abogado logró asegurarme el máximo beneficio, el 70% de todos los bienes. Mi abogado me dijo que en realidad era el 60%. El 10% adicional lo ofreció la propia señora Wilson.
Sonreí y lo acepté sin rechistar. El día que salí de la oficina de registro civil, llovía. Parecía tener una extraña conexión con los días lluviosos. Todos los acontecimientos importantes de mi vida sucedieron en días lluviosos. El día que nos comprometimos, el día que nos casamos, el día que Ava me engañó por primera vez, el día que decidí divorciarme, y ahora el día del divorcio. Bajo la ligera llovizna, Ava se paró a mi lado y me dijo en voz baja, déjame llevarte. Negué con la cabeza. No hace falta. Alguien viene a recogerme. En cuanto lo dije, Chloe se metió entre nosotras, con un paraguas en la mano. Ahí tienes. Hoy hace frío. Deberías usar otra chaqueta. Tienes el estómago sensible. No te resfríes. Ella habló sin parar, poniéndome un abrigo sobre los hombros. Lo acepté con gracia. Luego me puse bajo su paraguas. Y justo entonces, la lluvia paró de repente. Miré hacia arriba. El sol se abrió paso entre las nubes, despejando la niebla sombría. La luz del sol caía suavemente, calentándome del frío de la lluvia. Sonreí. Me giré, saludé a Ava y me despedí. La tormenta ha pasado. Adiós a la tristeza. Epílogo. El día del divorcio, Ava se quedó paralizada. Observó cómo Ethan y otra mujer, compartiendo un paraguas, se alejaban cada vez más. Podía oír vagamente la alegre charla de las chicas y la risa resignada de Ethan, pero sus ojos estaban llenos de una ligera y alegre tranquilidad. Era una mirada despreocupada que no le había visto en mucho tiempo. De hecho, hacía tiempo que sabía que Chloe no era la amante de Ethan. Ethan no podía hacerlo. Lo había intentado una vez, encontró a una chica, y se veían muy cercanos. Pero cuando Ava vio su rostro, dejó de importarle. Como sus ojos y cejas se parecían tanto a los suyos, no podía dejarla ir. Nunca pudo dar ese paso. Efectivamente, ese acto ridículo terminó en menos de un mes. Ethan nunca volvió a cruzar esa línea. Una vez, estando borracha, se lo contó a una amiga. Su amiga se quedó atónita por un momento. Luego se burló. Quizás no te quiera. Quizás no sea tan descarado como tú. Ava, si sigues así, vas a perder a Ethan. Y cuando llegue ese día, no te atrevas a arrepentirte. ¿Qué había dicho entonces? Ava pensó un momento y luego recordó. En ese momento, sonrió con total seguridad. ¿Cómo podría arrepentirme? Ethan es quien no puede dejarme. Ella creía que ya no lo amaba. Después de tantos años, era evidente que estaba harta de él. Pero ahora mismo, al ver la figura de Ethan alejarse, le dolía el corazón como si se le desgarrara, como si hubiera perdido lo más importante de su vida. De repente quiso correr tras él, pero se detuvo en cuanto dio un paso. Sabía que Ethan no daría marcha atrás. Él mismo lo había dicho. Si te gusta alguien, quédate con él. Si no, sepárate. Ava, de verdad que ya no te quiero. Separémonos. No había mentido. Simplemente ya no la amaba. Ya no. El resto de su vida sería como el cielo después de la lluvia, brillante y deslumbrante. Y ella estaría parada bajo la lluvia por el resto de su vida. Pero a nadie le importó. A nadie le importó ya.